Bien, hermanos, ahora, ya que estos salmos son tan hermosos, vamos a enfocar nuestra atención en los primeros 4 versículos. ¿Está bien? Hoy estudiamos los primeros 4 versículos y dice así: al músico principal, Salmo de David. Y mira qué título se pone el salmista. ¿Quién era David? Pastor, David era el señor de la nación, era el rey. Pero el título que utiliza aquí es muy importante, ¿no? Se llama siervo de Jehová. Luego dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, mostrando cómo este santo, este justo, ve al impío y Dios le está revelando a su corazón por qué este impío actúa así. Y dice: porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea o está alardeando, por si acaso, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida, como si este perverso viera todo el mal que está realizando y no va a pasar nada, no hay consecuencias. Hay una tolerancia al mal que él mismo está haciendo, este perverso. Verso 3, las palabras de su boca son iniquidad y fraude, para que te des cuenta. No solamente ahora está andando en un camino perverso, no tiene temor de Dios en sus ojos, sino que ahora habla, enseña, transmite este fraude y esta mentira. Y dice: ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Por si acaso este perverso hombre que no tiene temor de Dios en sus ojos, no siempre anduvo así. Hubo un tiempo en el cual, como dice aquí, ha dejado de ser cuerdo. O sea, en un tiempo era sabio, ahora ya no. En un tiempo hacía el bien, por eso dice: ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Un tiempo hizo el bien, solo un tiempo. No fue algo constante. Ese es el camino de este perverso. Verso 4, medita maldad sobre su cama, para que podamos estar viendo que cuando hay esta maldad y esta perversidad, esto es algo constante. ¿Qué es lo que hacemos en la cama? Es el lugar donde nosotros reposamos y descansamos. Del perverso que no tiene temor de Dios en sus ojos, su descanso es meditar y planificar las perversidades que hará. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Y esto es muy importante y gran parte de este mensaje que nos enfocamos en estos 4 versículos trata de esto. El principio de la sabiduría, hermanos, es el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? En Proverbios 8 también se nos dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Y qué está haciendo este hombre? El mal no aborrece. ¿Y por qué no lo aborrece? Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos. El título del mensaje es un manual de cómo aborrecer el mal. Y eso es lo que vamos a estar llevando el día de hoy, tratando de analizar versículo a versículo. Así que, primero, hermanos, analizando esta palabra aborrecer el mal, esta intolerancia que debemos tener al mal. No sé cómo les fue a ustedes en su matrimonio, pero en los primeros años de mi matrimonio, cuando estaba tratando de realizar una dieta mucho más sana, yo me levantaba muy temprano, iba al mercado y compraba un pescado, que ahorita en este mismo momento no recuerdo qué pescado es de toda la variedad, pero solo sé que este pescado tiene la peculiaridad de que cuando me levantaba a 6 o 7 de la mañana y empezaba a fritarlo, tenía un olor muy fuerte. Exacto, hermana, ya lo reconoció la hermana. Es ese pescado sábalo que tenía un olor tan fuerte y bueno, pues a través de los años de matrimonio no duró mucho, creo que duré una semana de casado cuando aprendí que a mi querida esposa no le gusta mucho el pescado. Lo come, puede comer pescadito. Pero el olor del sábalo en la mañana, 6 de la mañana o 7 de la mañana, no fue una buena manera de levantarse para ella. Y ahí aprendí que ella no toleraba ese olor. Y yo decía, bueno, tal vez simplemente está exagerando. Gran error, ¿no? No puedes decir eso. Y en uno de los momentos, creo que fue de que tratamos de hacer unos huevos revueltos, y yo hice algo que me di cuenta que estaba mal, que era usar el aceite en el cual frité el pescado, y ahí puse los huevitos revueltos. Y aquí nadie se va a dar cuenta. Pues sorpresa, ¿quién se dio cuenta?
con este aceite han fritado pescado, ¿no? Pero era un olor, era un sentido del olfato tan agudo que tenía mi esposa, que incluso cuando salíamos a la calle a comer a un restaurante y en el mismo restaurante habían fritado pescado allí, ella podía darse cuenta. Saben, hermanos, eso es quizá una preferencia, pero luego vamos ahora a intolerancias. Algunos tienen intolerancia a la lactosa. Así que están cuidándose porque les puede causar un mal gástrico. Pero pasamos ahora de una intolerancia a la lactosa realmente a que tú tengas una alergia. Y tal vez, como en Estados Unidos, la tasa de mortandad, hay estadísticas, los que más mueren son de alergias de nueces y de mariscos. Y literalmente puedes morir por eso. Así que imagínate si tú tuvieras una alergia a las nueces y a los frutos secos. ¿Cómo sería tu vida? He aquí, te regalo un chocolate. Lo primero que preguntas, ¿tiene maní? ¿Tiene nuez? ¿No? Porque esa podría ser eso es veneno para ti. Podrías morir. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora con aborrecer el mal? Hermanos, aborrecer el mal es tener esa intolerancia al mal, al pecado. Todo aquello que Dios aborrece, tú aborreces. Y eso es lo que estamos viendo cuando hablamos del temor de Jehová y aborrecer el mal. Tenemos esa intolerancia. Así como tuviéramos a alguien aquí que está con una intolerancia a los frutos secos, todo está pensando. Le invitan un queque, tiene frutos secos. Han usado nueces, han usado almendras, entonces no lo puedo comer. Luego te invitamos a comer un cerdito, un puerco al horno, que resulta que lo han condimentado con algún fruto seco. No puedes. Todo momento tu mente está buscando cuidar tu vida. Alguien que aborrece genuinamente el mal está constantemente velando eso. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos. Pero quisiera que puedan acompañarme al verso número 1. ¿Qué dice el verso número 1, hermanos? Bueno, por si ustedes no lo sabían y les recuerdo una vez más, el verso 1 comienza desde al músico principal. Esa parte es inspirada por Dios también. Salmo de David, siervo de Jehová. Así que hoy vamos a ver, hermanos, cómo el salmista nos está instruyendo en el camino de cómo es que el impío tolera las cosas que debería aborrecer. Hermanos, en la categoría de salmos, que hay muchos salmos, salmos de gratitud, salmos de lamento, salmos reales, salmos imprecatorios, salmos de ascenso. Está en la categoría de salmos de sabiduría, porque aquí se va a instruir bastante de sabiduría, muy semejante a Proverbios capítulo 1. Así que este salmo de sabiduría comienza así. Al músico principal, salmo de David, siervo de Jehová. El maestro que nos va a enseñar de sabiduría se va a presentar como siervo. No se presenta como maestro, instructor, doctor en la ley. ¿Cómo se presenta? Como siervo. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, hermanos. Yo sé que a veces nosotros estudiamos, trabajamos y quizá por el orgullo y la soberbia queremos ciertos títulos. El rey David aquí presente se está presentando delante de nosotros en un salmo de sabiduría como siervo. Y esto no es algo extraño para los siervos de Jehová. Uno de los hombres más inteligentes, sabios y que escribía cosas muy profundas, que había gente perversa que torcía, era el apóstol Pablo, instruido en la ley desde pequeño, discipulado a los pies de Gamaliel, un doctor de la ley. Y quiero que vayan al libro de Romanos capítulo 1, que muchos le van a estar llamando la obra maestra del apóstol Pablo, la carta tan importante que va a hablar acerca de la doctrina de la salvación. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, verso 1? ¿Cómo se presenta ahora este hombre? Apóstol, doctor en la ley, ex fariseo, con todas las cualidades de ser un maestro y un doctor. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo? Como siervo. Hermanos, una de las primeras cosas que este salmo de sabiduría nos enseña es a aborrecer el orgullo y la soberbia que nosotros tenemos en lo más profundo de nuestro ser. Nosotros nacemos
con ese deseo pecaminoso del orgullo y la soberbia. Ahora aquí se presenta el salmista como siervo. ¿Qué es un siervo? Seamos más claros en la etimología, hermanos, cuando analizamos la palabra siervo. Ya sea que veamos ahora Romanos capítulo 1, verso 1, Pablo se presenta como siervo. Ustedes ya saben, yo sé que han ido al seminario, yo sé que escuchan predicaciones de grandes predicadores reformados, así que ¿cómo se dice en griego la palabra siervo ahí en Romanos capítulo 1, verso 1? Y ahí algún otro joven teólogo va a decir, no se pronuncia doulos, se dice dulos, pastor. Puede ser cualquiera de las dos, no hay ningún problema. Recuerden que el griego koine o kini es un griego, es un lenguaje muerto, el griego que se usaba en la Biblia. Nadie sabe exactamente cómo se pronunciaba, pero hermanos, estamos hablando de un esclavo. Una palabra tan cruda que los traductores, en vez de usar Pablo, esclavo de Jesucristo, es muy duro esclavo. Pongamos siervo. Hermano, ¿tú te podrías caracterizar como un esclavo de Cristo? Cuando vienes acá a la iglesia, ¿te consideras ese esclavo que está viniendo a servir o estás viniendo a ser servido? Cuando hay un debate entre hermanos, ¿estás discutiendo porque se sometan a ti o tú te quieres someter a ellos? Eso muestra quién es el esclavo en tu hogar, en tu casa. Pero sabes, hermano, este salmo de sabiduría, aquel que nos va a instruir, se caracteriza como un esclavo, como un siervo. Así como Pablo, en el libro de Filipenses capítulo 1 también, lo mismo. Y no es el único libro, podríamos ir más capítulos o más libros analizando. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Hermanos, Pablo y Timoteo, ¿no? Pablo el apóstol, Timoteo el futuro pastor, a él se le escribe estas epístolas pastorales también, primera de Timoteo y segunda de Timoteo, pero también es conocido como ¿qué? Como siervo, como esclavo. Tenemos que, hermanos, aborrecer el orgullo y la soberbia. Y tal vez muchos podríamos decir, amén, pastor, hay que aborrecerla. Y quisiera ahora que veamos la parte práctica, ya que si vas a aborrecer ese orgullo y soberbia, nosotros vemos que ese orgullo y soberbia brilla y está brillando bastante cuando nosotros no queremos someternos unos a otros. He ahí el orgullo y la soberbia. La palabra de Dios nos va a decir que nosotros tenemos que someternos unos a otros, pero en muchos casos nuestra pelea es por tener la eminencia. ¿Acaso tú y yo no recordamos a los apóstoles cuando estaba Cristo? Estaban discutiendo quién sería él, quién sería el mayor, quién quiere el título, quién quiere ser el primero entre todos. Y eso es lo que estaban discutiendo los apóstoles. ¿Sabes qué es lo más triste de todo? Que ellos estaban en un debate de quién va a ser el mayor cuando Cristo estaba hablando de su sacrificio. Él estaba hablando de cómo iba a morir, sufrir, ser traicionado, y ellos estaban discutiendo quién será el mayor. Cristo deja muy en claro que nosotros no es como el mundo. Tenemos que nosotros buscar ser el mayor en el sentido del reino de los cielos. Y es mayor el que se hace siervo de los otros. Ese es el mayor. Y esa debe ser nuestra manera de pensar, buscar servir al otro. Si vas a aborrecer el orgullo, hermano, que es lo que debemos hacer nosotros, tenemos que mostrar esa sujeción que debemos nosotros practicar continuamente en nuestras vidas. Así que ahora, hermano, tenemos que volver a casa y bueno, en el hogar, el esposo y la esposa, sumisión. Los hijos, sumisión. En la misma iglesia, entre hermanos, hay que someternos unos a otros. Tenemos pastores, tenemos autoridades, oficiales en la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Someternos también. Y en algunas ocasiones preguntan, ¿el pastor a quién se somete? Aparte de someterme a Dios y a la palabra, también llevamos un gobierno congregacional que no es un gobierno demócrata, por si acaso, donde vemos la congregación, su autoridad, cómo tienen que estar los oficiales de la iglesia, los diáconos, y yo mismo debo someterme. Hay proyectos que los presento a los diáconos o a ustedes mismos y pueden decir al final, pastor, muy buena idea en su proyecto, pero la respuesta es no. ¿Acaso no hemos visto eso recientemente con la membresía?
Una persona tiene que venir y por más de que el pastor haya visto que tiene todas las cualidades, si la membresía dice, pastor, no, según lo que tenemos marcado, no puede entrar como miembro todavía. ¿Por qué? Porque yo también tengo que ejercitarme en esa sujeción. Y hermanos, ¿cómo es que nosotros vemos ese orgullo? No es por lo que hablan, es realmente por lo que hacen. Así que si el día de hoy vamos a decir, pastor, yo voy a aborrecer el orgullo y la soberbia, tienes que mostrarlo en la sumisión unos a otros. Bien, siguiente punto, vamos al verso 1. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermanos, tenemos que aborrecer no solamente el orgullo del hombre, sino también tenemos que aborrecer la compañía de los perversos. Es nuestro trabajo examinar a los malos, reconocerlos y no compartir con ellos. El salmista nos está compartiendo que él está mirando a un hombre. Y mira el título que le pone, la iniquidad del impío. Le está llamando impío. Está hablando que él es impío y hace iniquidad. No está juzgando justamente. Hace cosas perversas. Ahora, todo eso está haciendo este salmista para analizar ¿y por qué hace esa iniquidad? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué la hace? Y él sabe la razón principal. Analiza el corazón, es presuposicionalista, si queremos marcarlo así. Sabe las presuposiciones. La raíz de todo eso es que no tiene temor de Dios delante de sus ojos. Analiza, él es impío. Hace iniquidad. No tiene temor de Dios delante de sus ojos. Y el salmista hace eso porque, hermanos, no tenemos que andar en esa compañía. No tenemos que andar en esa compañía. Tenemos que aborrecer andar en compañía de ellos, compartir con ellos. Ellos tienen influencia. Hay ciertas cosas que nosotros realizamos con personas que no conocen a Cristo, les predicamos el Evangelio, compartimos con ellos ciertas cosas familiares, de estudios y demás. Pero empezar a compartir tus caminos, consejos, hay de aquel que si hay alguno acá que me dice mi mejor amigo es, y me dices el nombre de un inconverso, a quien le abres tu corazón y le cuentas los problemas más grandes para que te dé consejo, alguien que no tiene temor de Dios delante de sus ojos. Yo creo que no harías eso si estuvieras en una guía turística, ¿no? La otra vez vi un pequeño informe de algunos hombres que estaban subiendo a la cumbre, ¿no? De un monte muy alto y peligroso. ¿Qué pasa si tú tienes un mal guía? Alguien que te guía por el mal camino. Es muerte. Y hermanos, este salmista se está dando cuenta que este hombre al que está mirando es un hombre impío. No tiene temor de Dios delante de sus ojos y no quiere esa compañía. Ahora, nosotros, hermanos, si podemos ir brevemente a Proverbios capítulo 1, ¿qué dice el verso número 10? Cuando estamos hablando de sabiduría, ya que este salmo es de sabiduría, vamos a Proverbios capítulo número 1, que empieza hablando de la sabiduría. Dice el verso 10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Te vuelvo a leer esa parte, hermano. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientan. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Acecharemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en sus caminos con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Nuestro trabajo es mirar, analizar y aborrecer. No quiero esa compañía. Hay un gran daño, hermanos, cuando nosotros estamos allí tolerando a aquellos que hacen lo perverso. Y es nuestro trabajo rechazar su perversidad. Esto puede suceder en muchos aspectos, hermanos. Puede suceder en el aspecto de los amigos, pero es muy fácil a veces. Un amigo se convierte pues en un ex amigo. Pero ¿qué pasa si es tu hijo? O si es tu padre que está por ese mal camino. Y tú no quieres esa compañía. ¿Qué haces? ¿Puedes dejar de hacerlo tu hijo? No.
¿Dejar de hacerlo tu padre? No. Pero es tu trabajo marcar el pecado y no compartir. ¿Qué estás haciendo? No voy a compartir. Estás por camino malo, no voy a compartir ni voy a celebrar contigo. Pero estoy celebrando. Eso es un camino malo, yo no lo comparto y no lo voy a celebrar. Te amo, te quiero, pero no lo voy a celebrar. Y es nuestro trabajo, hermanos, poder reconocer ese mal y aborrecer ese mal y alejarnos de esa compañía. Algo que estaba marcando, y ahora que estamos unidos con otras iglesias hermanas y tenemos ese compañerismo, en el mensaje de la semana pasada de la iglesia Sola Gracia, estaba mencionando el predicador que en la inauguración de los Juegos Olímpicos han hecho muchas cosas perversas. Y en un momento se decía que se habían hecho la burla de la Santa Cena, y el predicador decía, bueno, ellos han puesto su excusa, que era otro tipo de evento, pero ha habido la iglesia que estaba indignada, muchos que se levantaban y decían, ¿cómo se van a hacer la burla de la Santa Cena? ¿Sabes lo que dijo el pastor Morón, que me pareció muy bueno? Dijo, ¿cuántos aquí o en otras iglesias han mirado y han apuntado y han dicho, eso está mal, se burlan de la Santa Cena? Y el pastor dijo, pero ¿cuántos hay dentro de la iglesia que igual se burlan de la Santa Cena? Están viviendo en pecado y participan de la Cena del Señor. Y apuntan a los organizadores de los Juegos Olímpicos, pero no se apuntan a ellos mismos, viendo que están en pecado y aún así desprecian el pan y la copa del pacto. Hermanos, nosotros tenemos que reconocer esta perversidad y este mal. Recuerda que cuando se habla de este hombre perverso, impío, si viste el contexto, antes andaba en camino de bien, antes hacía el bien, antes era cuerdo. Cambió. Y el salmista en sabiduría te enseña a mirar y reconocer. Incluso puede ser en tu vida. Tenemos que aborrecer el mal y esa compañía, pero tenemos que analizarla constantemente. Es nuestro trabajo hacer eso. Queridos hermanos, avancemos. Verso 2 dice, se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Hay un orgullo en creer que no se va a reconocer o no va a salir a la luz toda esa perversidad. Y eso es algo, hermanos, que tenemos todos en nuestro corazón. Recuerdo, una vez les conté de mis pequeños cachorritos, mis pequeños hijos, cómo ocultaron el sándwich que me tenían que comer y lo ocultaron. Y yo fui y dije, estos pequeños han heredado la naturaleza pecaminosa de Adán, mi padre, y yo también. Yo hubiera hecho eso, lo hubiera escondido en el basurero. Y cuando fui al basurero, ¿qué encontré? No estaba su sándwich. Pero dije, no, su naturaleza pecaminosa es más profunda como la mía. Seguramente han cavado hasta lo más profundo de la basura y ahí al fondo pusieron el sándwich. Y cavé hasta lo más profundo de la basura y ahí estaba el sándwich. Y ellos creían esa maldad no saldrá a luz, pero no sabían que yo también nací con esa naturaleza pecaminosa corrupta. Hace años atrás estaba contando a un grupo de niños que yo cuando era pequeño, y el día de hoy está mi mamá, espero que no se entere de todo esto tan feo, una vez me trajeron mi sopa y yo no quería comerla, así que agarré una bolsa, vacié la sopa y puse la cuchara y la sopa le hice un nudo a la bolsa y la guardé en un cajón. Tan ingenuo. Acabé mi sopa. 2 días después empezó a oler feo. Sale a la luz. Un poco de tiempo. Cuando contaba esa experiencia de que tomé la sopa y lo puse en una bolsa, los niños que estaban atentos, ¿sabes qué hicieron? Y puse mi sopa en una bolsa y la guardé. Y los niños escuchaban y sonreían. Podía sentir cómo lo disfrutaban. ¡Ah! Porque tenemos esta naturaleza pecaminosa. Nos jactamos en que el mal no será descubierto. Pero sabes lo que dice la Biblia, ¿no? Aquí mismo ya te está diciendo. Esto es una acusación. Está mirando a ese hombre perverso y dice, qué necio, qué tonto. Ha dejado de ser cuerdo, o sea, está como loco.
Él piensa que su maldad no va a ser descubierta. Claro que va a ser descubierta. Hermanos, ¿quién va a ser aquel que va a juzgar todos los secretos de los hombres? Cristo. Todo va a ser expuesto. Todos los secretos de los hombres. No hay perversidad que va a quedar oculta o escondida. ¿Será que puedes esconder algo de Dios? Tú y yo a veces pensamos cuando Adán había pecado y pasó Dios por el huerto, dice, y Adán se escondió. ¿Alguien puede esconderse de Dios? Y luego Dios en su bondad dijo al hombre, ¿dónde estás? ¿Acaso Dios no sabía? Claro que sabía. Estaba esperando que él salga, que confiese. Pero tenemos eso en nuestra mente. Pensamos que nadie lo va a saber. Pero lo van a saber. Como diría un pastor, en la primera plana de los periódicos tenemos el secreto de un hombre. Alguien que dijo, jamás nadie se va a enterar de esto que he robado. Y luego está en primera, tal ministro se le descubrió su robo. Jamás nadie se va a enterar que golpeé a mi mujer. Y luego en la primera plana, tal persona sí golpeó a su mujer. ¿Sabes qué pastor dijo esto? Del pastor que dijo esto se llama Ted Haggard. Él predicó eso. En la primera plana están los secretos de muchos hombres que pensaron que nunca se iba a saber su pecado. Y este pastor Ted Haggard muy pronto después salió en el periódico también sus pecados de droga, adulterio y homosexualismo. Del mismo predicador. Es por eso que el salmista dice, se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Es mentira. ¿Qué dice el libro de Juan capítulo 5 que hemos leído recientemente muchas veces? Juan capítulo 5 verso 28, no os maravilléis de esto porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Hermanos, ¿se dan cuenta cómo Dios obra en nosotros de una manera tan orgánica? Tenemos ahora una pequeña lección en el libro de Juan capítulo 5 de escatología. Va a haber un día en el cual los muertos oirán su voz. Eso se nos dice, ¿no? Verso 29, y los que hicieron lo bueno. ¿Qué es lo bueno? ¿Recuerdas lo que dijo el joven rico? ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? Él tenía que creer en Cristo. Ahí cerca también en Juan capítulo número 4 vemos también algo parecido, ¿no? ¿Qué bien debemos hacer, no? ¿Cuál es la buena obra que Dios espera? Esta es la buena obra, que creáis en el Hijo de Dios. Y dice aquí, ¿no? Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Algunos piensan que pueden engañar a Dios. No sé si has escuchado eso. Estos que se lisonjean hacen eso. ¿Tú no escuchaste acaso esa ilustración? O sea, eso que dicen los perversos. ¿Saben qué? Si al final la salvación es por fe y por creer, pues voy a vivir mi vida en pecado y antes de morirme voy a creer. Eso es lo que dicen. Ahora te digo algo, cuando tienes leyes entre los hombres, pues, quizá salga eso. Quizá puedes engañar a un hombre, a la alcaldía o al ejército, usando las leyes y torcerlas. ¿Será que alguien puede burlarse y engañar a Dios? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pero aquí tenemos esta pequeña lección de escatología. Los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida. Los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Tenemos algunos planes escatológicos, ¿verdad? Por si acaso ahora estamos estudiando teología de pactos, ¿no? Los días miércoles, los días jueves. Terminamos teología de pactos y me han dicho, pastor, estudiemos lo que es escatología, así que vamos a hablar un poco de amilenialismo. Que hay diferencias que tenemos con algunos amigos que son premileniales. ¿Ya? Pero solamente para aquellos que saben les hago una mención. ¿Cuántas resurrecciones hay? ¿Cuántos juicios hay? Solo uno. Pero para algunos amigos premileniales hay más de un juicio. Jesús viene, un juicio. Luego, según ellos, viene un milenio, termina el milenio, otro juicio. ¿Sabes lo que dice? Bueno, hablando un poco de historia, ¿no? Tenemos el credo de los apóstoles. ¿Cuántos juicios menciona el credo de los apóstoles? Uno. Creemos en Cristo, que está sentado a la diestra de Dios y luego vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos.
¿De cuántos juicios se habla en el credo de los apóstoles? Uno. Luego tenemos el credo de Atanasio, un credo muy conocido, ¿no? Atanasio contra el mundo, defendiendo obviamente que Jesús es Dios. ¿De cuántos juicios habla también el credo de Atanasio? Uno. Y luego tenemos el credo de Nicea. ¿De cuántos juicios se habla ahí? De uno. Hermanos, mientras el perverso piensa que no va a ser juzgado, hermanos, piensa que se va a salir con la suya, Dios dice no. Hay un día, hay un tiempo, todo sale a luz. Nosotros en la Biblia tenemos algunos ejemplos. Creo que ustedes y a los niños les enseñamos bastante acerca de Acán, ¿verdad? El pecado de Acán. ¿Qué hizo? Tomó lo que no tenía que tomar, el lingote de oro, ¿no? El manto babilónico y demás, y lo ocultó, lo cavó debajo de su tienda. Según él y su familia, sus hijos mayores posiblemente, nadie se iba a dar cuenta. Pero ¿quién vio todo eso? Dios. ¿Quién expuso al final todo eso? Dios. Aparte de eso, hermanos, también vemos otros ejemplos. El pecado que tenemos en el libro de Hechos. Ustedes recuerdan de Ananías y Zafira, ¿verdad? Ellos no tenían por qué vender su heredad y ofrendar. No era obligatorio. Pero ellos mintieron. ¿Quién se iba a enterar? Nadie sabía. Dios sabía. Y eso que hicieron en secreto, luego Dios lo manifestó de manera pública. Queridos hermanos, una vez más, mucho cuidado porque el perverso hace eso. Nosotros tenemos que aborrecer esa compañía que tienen los perversos y ellos están ahí constantemente burlándose. Ellos piensan que todo les va a ir bien. Nosotros tenemos que reconocer eso, hermanos. Verso número 3 dice la palabra de Dios: las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Hermanos, nosotros ahora lo que estamos viendo en medio de todo esto es que estos hombres están en el camino del mal, pero un tiempo estaban en el camino del bien. Por eso dice la palabra así, ¿no? Ha dejado de ser cuerdo. O sea, era cuerdo, dejó de ser cuerdo. Ha dejado de hacer el bien. Había un tiempo que hacía el bien. No sé qué te imaginas. Cuando hablamos de este hombre perverso que no tiene temor de Dios delante de sus ojos, no sé qué se te viene a tu mente primero. Pero ¿sabes qué se te debería venir? Un hombre que muy posiblemente andaba rectamente y era sabio al principio, pero dejó el camino. Eso es lo que está viendo el salmista. O sea, que en nuestra mente tiene que expandirse como en el libro de Hechos capítulo 20, cuando Pablo está en Mileto advirtiendo a las autoridades y les dice que tengan mucho cuidado porque van a querer entrar a la iglesia lobos rapaces, ¿no? Y luego dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres perversos. Pero hermanos, no me creen, vamos a Hechos capítulo 20. Pablo en Mileto, ahí está dando esa advertencia. Verso 29. Hechos 20, verso 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hermanos, creo que esto es claro. Si hay alguien que está viniendo de afuera a causar daño, tenemos que andar con mucho cuidado. Obviamente no vamos a tolerar, pero aquí está presentándose otro peligro. En este salmo de sabiduría se nos presenta un hombre impío, perverso, no tiene temor de Dios delante de sus ojos, pero un tiempo andaba bien. No aborrece el mal, pero un tiempo profesaba que sí. Dice el verso número 30 de Hechos 20. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Te das cuenta esa conexión? Hombres perversos que se levantan de entre nosotros para hablar y arrastrar a su camino. ¿Y qué vemos en Salmos? Ha dejado de ser cuerdo y hacer el bien, y previamente eso, las palabras de su boca son iniquidad y fraude. No se quedan callados, han cambiado de camino, han apostatado. Lo que antes profesaban y hacían lo han negado y ahora hablan fraude.
Nuestro trabajo es tener mucho cuidado, velar, estar muy atentos. Aborrecer ese mal nos tiene que guiar a analizar constantemente. Es nuestro trabajo. ¿No harías eso por tu hijo si tuviera una alergia a los frutos secos? Pastor, sería capaz de andar con mi mini laboratorio. Cualquier cosa que va a comer mi hijo, yo le amo, no quiero que muera. Muy bien. No debemos tolerar esas cosas. Tenemos que andar atentos, incluso dentro, no solamente fuera, porque de vosotros mismos. Pablo está hablando con los pastores, con los ancianos, con los obispos, y a ellos les está diciendo, pero Pablo, nosotros somos los pastores, somos los ancianos, somos los obispos. Y Pablo les dice claramente, de vosotros mismos. Hoy, hermanos, estamos en muchos peligros y hay mucho abuso infantil. En la capacitación que estaba realizando hace unos meses atrás, que me pareció muy adecuada, estaban mencionando los capacitadores las estadísticas horribles del abuso que hay a los niños. ¿Y sabes qué? Era muy sorprendente. Nosotros tenemos una jerga cuando hablamos de cuidar a los niños. Les decimos, no hables con... ¿Y sabes qué dicen las estadísticas? El abuso no viene de extraños. La mayor cantidad de abusos no viene de extraños. Viene de alguien de adentro. Esas cosas horribles. Y no es algo diferente en este aspecto teológico de perversidad y maldad. A veces pensamos de afuera, ¿no? Es que él no es reformado, no es confesional, puede ser de aquí mismo. Tenemos que andar siempre atentos a los pastores, los oficiales, los hermanos, ustedes mismos. Porque este hombre perverso antes era cuerdo, ahora no. Antes andaba por el camino de bien, ahora no. Pero pastor, ese ya es pues, tiene 80 años en el ministerio, no me importa que tenga 80 años. Para el pecado y la naturaleza pecaminosa no hay edad. Tenemos que velar que empezó bien y terminó bien. No vaya a ser que terminemos con un Saúl, que empezó bien y terminó buscando una bruja. O como el caso de Judas, que empezó bien, con los 70, luego con los 12, como el encargado de las ofrendas. ¿Y cómo terminó? Se manifestó lo que realmente era. Hermanos, eso es lo que estamos viendo aquí. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. ¿Cómo reconoce que esas palabras son iniquidad y fraude? Porque tenemos un instinto especial, hermanos. Porque el Espíritu Santo va a tomar posesión de ti. Vas a ver como con rayos X quién está haciendo lo malo. No, hermanos. Tú reconoces las palabras de iniquidad y fraude porque tienes en tu mano la palabra de vida, la palabra de Dios. Pero si no estás instruido en la palabra de Dios, estás perdido. Tenemos que conocerla, estudiarla, amarla. Y nos va a guiar a examinarnos a nosotros y a examinar a los que están cerca nuestro. Hermanos, este hombre perverso antes andaba por camino de bien. Mucho, mucho cuidado. Siguiente versículo, verso 4. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno. El mal no aborrece. Quisiera que vayan a Proverbios capítulo 8, verso 13, que ya hemos leído, o lo he mencionado, pero hay que leerlo. Y nos enfocamos brevemente, hermanos, en este aborrecer el mal. Dice la palabra de Dios, Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Y es a través de las cosas que aborrecemos que conocemos a las personas. ¿Qué cosas amas? ¿Qué cosas aborreces?
Y también, ¿saben qué? ¿Cómo descansas? Porque aquí se está hablando de este hombre perverso que medita maldad sobre su cama. Ese lugar donde él debería estar descansando, ¿sabes qué es? No te voy a decir que es el trabajo de su maldad. En su descanso, él se deleita planificando el mal. Ese lugar de descanso es el lugar donde se deleita en el mal, en vez de aborrecerlo. Ha llegado a tal punto que el hacer el mal no es solamente un trabajo agradable, es hasta su descanso. ¿Qué haces para descansar? Planificar el mal. Estábamos orando, hermanos. Ustedes están orando por mí, por más pastores, ¿verdad? ¿O no? Creo que no. Les tengo que animar a que oremos por más pastores. Y le decía a los diáconos, me gustaría que en un futuro la iglesia pueda crecer con 3 pastores. Amén. Pero también tenemos que ser sabios porque a los 3 pastores les vamos a dar un salario digno. Amén. Claro, el obrero es digno de su. Pero pastoralmente estaba analizando y viendo cómo es que ahora entre pastores debemos controlarnos nuestras horas de trabajo. ¿Qué hacemos? Porque están trabajando como pastores. Amén. El obrero es digno de su salario. Amén. Bueno, pues ¿qué están haciendo como obreros? Que podamos ver que el trabajo pastoral es diferente al trabajo que todos tenemos, pero que hay un control. Así que lo que estaba haciendo es, estoy analizando ya los últimos 5 meses, el control de horas y qué hace el pastor en la semana. Así que ahí tengo mi control de horas de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Qué hiciste de tal hora a tal hora y así? Para que puedan cumplir por lo menos un horario de 40 horas a la semana. ¿Qué se hace? ¿Cómo se controla? Eso es algo correcto, eso es algo bueno. Esta semana me reuní con un pastor, estábamos hablando con los diáconos, era un tema muy importante y estuve reunido desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Son temas serios. Es una inversión de tiempo porque estamos buscando la paz, estamos buscando amor, estamos buscando crecer en compañerismo. 5 horas invertidas estudiando la palabra, dialogando y compartiendo, son buenas horas invertidas. Pero a futuro necesitamos establecer un poco más ese orden para que haya una transparencia con la iglesia, para que en un futuro tengamos 3 pastores y ustedes saben lo que estamos haciendo. Y eso es algo correcto, eso es algo bueno. ¿Cuánto tiempo preparan sus predicaciones? ¿Cuánto tiempo visitan? Y hermanos, algo que es importante en medio de todo eso es analizar el descanso. Si yo pudiera analizar en tu vida cómo descansas, te podría decir que me va a mostrar mucho de ti. ¿Qué haces para descansar? ¿Cuál es tu hobby para descansar? Y no te vayas a sorprender que hay algunas personas que yo las tendría en baja estima porque en aquello que ellos hallan su descanso, quizás se están deleitando en lo perverso, en lo malo. Quizás son cosas que no deberían estar ahí para su descanso, que les traen más corrupción a la mente. Mucho cuidado que veamos el mal y en vez de corregirlo, nos deleitemos en el mal. Este hombre medita maldad sobre su cama. En Miqueas capítulo 2, verso 1 dice así, una de las palabras más severas: ¡ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal! Y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Y hermanos, nosotros tenemos un registro grande de esta compañía, de el descanso corrupto y la maldad. Un ejemplo que les puedo dar, ustedes recuerdan a ese hombre conforme al corazón de Dios, ¿cómo se llamaba? David. Y este hombre conforme al corazón de Dios pecó con Betsabé, miró afuera, la vio que se estaba bañando, la mandó a llamar, se llegó a ella, la embarazó. Toda una cadena horrible de eventos. ¿Dónde empezó todo? Si tú analizas en Primera de Samuel qué sucedió, perdón, en Segunda de Samuel qué sucedió, sucedió que David se levantó de su lecho en la tarde. Te repito, se levantó de su cama en la tarde. Creo que no has prestado atención. ¿A qué hora se levantó? Yo sé que ustedes se levantan. ¿A qué hora se levantan? 5 de la mañana. 6. El hermano a las 4 de la mañana. ¿Quién se levanta? Oh, me he levantado en la tarde. ¿Qué estaba haciendo David levantándose en la tarde en su cama? Te voy a decir lo que estaba haciendo. Estaba actuando de perezoso.
Porque en el contexto también nos dice, en el tiempo que los reyes salían a la guerra. David no fue a la guerra. En el tiempo que van a la guerra a servir, él no estaba sirviendo. Estaba ahí en su cama, de vago. Y hay un vínculo que vas a ver en Proverbios del perezoso y la fornicación y el adulterio. Están ahí al lado. Proverbios capítulo 6, la primera parte dice, ve a la hormiga, oh perezoso, ¿no? Y la segunda parte, ¿sabes de qué te habla? Del adulterio. Hay ese vínculo con la pereza, el descanso corrupto y la maldad, que tú y yo tenemos que cuidar y estar muy atentos. Ahora, ¿en qué se basa esa pereza, hermanos? En que hay cosas que deberías estar haciendo y no las estás haciendo. Y déjame ahí una pequeña jalada de orejas. ¿Cómo estás en tu ejercicio de dones espirituales? Dios te ha dado dones para que puedas ejercitarlos. ¿Los estás usando? Porque si no los estás usando, estás de perezoso. No estás haciendo lo que deberías estar haciendo. Y si no estás, así como David no estaba en el tiempo de guerra donde los reyes tenían que estar, muy posiblemente estás en un lugar muy frágil y peligroso. Siguiente, hermanos, la parte final ya para terminar. Dice la parte final del verso 4. Está en camino no bueno y dice, el mal no aborrece. Y hemos hablado que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Tenemos que aborrecer el mal. Ese temor de Jehová, hermanos, a veces es un poco complejo explicarlo, ¿no? Es un tema muy extenso. Hemos hablado la anterior vez algo de lo que es ese temor. ¿Habla de un miedo? Claro que sí, pero no es solo miedo. Es alguien que ama y teme. Son ambas cosas. Ahora, cuando hablamos acerca del temor de Jehová y el miedo, como te decía, es un poco complejo explicarlo, pero déjame darte una ilustración. ¿El dolor es bueno o es malo? Malo, pastor, a mí me duele mi rodilla. Un momento. El dolor es algo que se ha dado a los seres para que podamos estar alerta. Si no sintieras dolor para nada, vas de campamento, hacen una fogata y resulta que tu pie está en la fogata, ¿no? Y como no hay dolor, ¿qué pasa con tu pie? Calcinado. Pero gracias a Dios por el dolor, que ni bien una chispita salta ya te hace gritar y te escapas. El dolor es bueno. Y un día apareces con tu dolor de rodilla, ¿no? Me duele mi rodilla, ¿qué hago? ¿Cuál es la solución, hermanos? Bueno, voy a la farmacia y me tomo un desinflamante y se acabó el dolor. Eso está mal. Ese dolor viene por algo. Esa inflamación tiene un propósito. Te quiere alertar de que hay un problema. Que tú simplemente te quites el dolor no quitó al problema. Hay que atacar el problema. En el temor de Jehová, cuando tú sabes que hay un juicio, es para cambiar algo radical. No solamente la expectativa de recompensas o castigos, hay algo trascendental en el corazón que debe cambiar. Aquel que teme a Jehová está haciendo eso. Hay un cambio en su corazón. Aborrece lo que Dios aborrece, ama lo que Dios ama. Y nuestro trabajo ahora, hermanos, es aborrecer el mal y amar el bien. ¿Sabes dónde se nos menciona esto en esas nuevas criaturas, como les mencioné? En Romanos, capítulo 12. Del capítulo 1 al 11, la doctrina de la salvación, hermosa, el remanente. Y en el capítulo 12, ¿qué dice del libro de Romanos? ¿No? Romanos, capítulo número 12, verso 1. Pueden acompañarme, hermanos, al libro de Romanos, capítulo número 12. Y vamos a leer el verso 1 y 2 y el verso 9 y el verso 10 también. Dice su palabra así. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Y dice el verso número 9 y verso número 10 así, si pueden acompañarme. Y está muy claro lo que dice su palabra. Verso 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguidlo. Ahí está. Ahora nuestro llamado como nuevas criaturas es aborrecer lo malo. A través de los años, te comento algo, mientras más te parezcas a Cristo, más vas a aborrecer lo malo. No es al revés. No es de que estás 40 años en la obra y, después de 40 años, ahora me he vuelto más tolerante. No. 40 años, te has vuelto más intolerante al mal. Ese es el orden. El mundo te corrompe, te vuelve al revés. Pero también te dice que tienes que seguir, ¿no? Aborreced lo malo, seguidlo. ¿Qué es lo bueno, pastor? ¿No leíste conmigo? El amor sea sin fingimiento. Y el siguiente versículo, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. Y aquí tienes, hermano, una de las primeras prácticas de alguien que aborrece el mal y crece aborreciendo el mal. ¿Sabes en qué se va a deleitar? En la compañía de otros que también aborrecemos el mal. He ahí tu compañía. He ahí tu alegría. No eres el único que aborrece el mal. Dios ha salvado a otras personas. Hay un remanente y nos unimos entre todos los que estamos aborreciendo el mal para corregir ese mal en nosotros y en otros y predicar el evangelio. Y tenemos que amarnos, dice, sin fingimiento. Aquí también el traductor fue muy generoso en su traducción. El amor sea sin hipocresía. Esa es la traducción más literal. El amor sea sin hipocresía, sin actuación. Y eso es algo que en el mundo se ve bastante, ¿no? Alguien te mira, hola, amiguis, con una sonrisa, pero en lo más profundo de su corazón te aborrezco, no te quiero cerca de mí. Entre varones quizá lo mismo, pero dice la Biblia, el amor sea sin fingimiento. Y es Dios quien tiene que transformar esos corazones para que sea como la palabra de Dios lo marca. Hermanos, nosotros tenemos que crecer en este análisis. Simplemente repitiendo lo que dice el texto. Verso 1, la iniquidad del impío me dice el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Una vez más, es nuestro trabajo mirar y reconocer esa impiedad, y la razón de su impiedad es que no tiene temor de Dios delante de sus ojos. Eso caracteriza a un ateo. Vive como si Dios no existiera, y es una persona que antes profesaba eso. Mucho cuidado. Segundo, se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Al final hay un juicio. Algunos de sus pecados aquí en la tierra se manifiestan públicamente y una vergüenza. Otros allá. ¿Acaso no recuerdas el caso reciente de Ravi Zachariah, un pastor, predicador, alguien que hacía conferencias por todo lugar, que él se murió, hermanos, murió? Y de muerto, luego salieron testigos, mujeres, de que él había hecho cosas perversas. Se llevó una investigación y salió que es cierto. ¿Qué pasó ahora con ese ministerio de Ravi Zachariah? Empezaron a cerrar las oficinas a nivel mundial. Tuvieron que cambiar de nombre. Este hombre se murió y dijo, nadie se enteró. Todos se enteraron. Su viuda, sus hijos, su iglesia. Verso 3, las palabras de su boca son iniquidad y fraude, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Así que antes era cuerdo, antes era sabio, antes andaba en el bien, ahora no. Así que por esas características, hermanos, cada uno de nosotros puede llegar a hacer eso. Porque clamamos que conocemos la verdad, nos clamamos cuerdos y que andamos en el bien. Estamos en el día del Señor alabando a Dios. Tenemos que andar atentos, porque algo que nos caracteriza a los salvos es la perseverancia. Porque somos preservados por Dios.
No está en nuestra fuerza, no está en nuestra capacidad. Es Dios quien nos preserva. Pero mucho cuidado, hermanos. Tenemos que desconfiar completamente, andar siempre vigilando y atentos a las autoridades en nuestras iglesias, en otras iglesias. No importa que el pastor haya salido con su maestría, doctorado, PhD y tenga 40 años extra, hermanos, siempre atentos y fieles a la palabra antes que a personas. Amén. Eso te incluye a ti. Siempre analizándote y que andemos aborreciendo el mal. Medita la maldad sobre su cama. Una vez más, hermanos, nosotros tenemos que hallar nuestro reposo en Dios. Y estos perversos en la cama están meditando en lo malo. Está en camino no bueno, el mal no aborrece. Nosotros como creyentes, a medida que pasan los años, aborrecemos el mal. Crecemos en ese aborrecer el mal. Algo que a mí me encanta es ver la palabra de Dios como Juan, el apóstol, el que antes tal vez se lo podía llamar hijo del trueno, ¿no? Que realmente andaba en un camino muy rápido, muy fosforito, diríamos acá, ¿no? Muy impulsivo. Se convierte en el apóstol del amor y luego Dios lo utiliza para escribir el libro de Apocalipsis, de tanto juicio, porque tiene mucho amor. Y uno diría, pastor, así hay que buscar varones llenos de amor. Amén. ¿Has leído Primera de Juan? ¿Has leído Segunda de Juan? En Primera de Juan ya te dice hasta por quién no deberías orar. El apóstol del amor. ¿Has leído Tercera de Juan cuando se enfrenta y era el anciano, viejito? Y hay un hombre perverso llamado Diótrefes. ¿Qué hace él? Cuando ve esa perversidad, yo voy a ir y personalmente voy a tratar esto. Tú estás viendo por fuera un viejito anciano, yo estoy viendo un guerrero que está yendo ahí para rescatar estas ovejas de un tirano. No es de que dice, yo ya estoy viejito para todo esto, hermanos, que la palabra de Dios te convierta siempre en un león intolerante al pecado. Tienes que proteger tu alma, la de tus hermanos. Es nuestro llamado. Y este es el hombre, hermanos, que tenemos delante de nosotros. Un hombre perverso, un hombre corrupto. Se nos da la anatomía de este hombre perverso. Se nos dice cómo son sus ojos, cómo es su boca, cómo es su mente, cómo es su descanso. ¿Y sabes qué, hermano? Te está describiendo a ti y a mí. Porque todos hemos nacido así, muertos en pecados. Tanto que este pasaje se lo cita en Romanos capítulo 3. Creo que Romanos capítulo 3 es un pasaje precioso, ¿verdad? Se nos habla, vamos rápidamente, Romanos capítulo 3, hermanos. Romanos capítulo número 3, ya terminando. Ustedes han leído Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermanos, en este pasaje se nos muestra, ¿no?, que la salvación es solamente por gracia, solamente por fe, solamente por Cristo. Somos nosotros justificados, redimidos. Él es nuestra justificación, Él es nuestra redención, Él es nuestra expiación. Cuando hablamos de justificación, te lleva a un estrado judicial declarado justo. Cuando te habla de redención, te habla de comprar de vuelta, te lleva al lenguaje del mercado, un esclavo que es comprado. Y cuando te habla de expiación, te lleva al templo, un lenguaje de culpa que es pagada, la ira de Dios satisfecha. ¿Y sabes cuál es el contexto? Romanos 3, ahí arriba. ¿Qué dice su palabra? Verso 18. No hay temor de Dios delante de sus. ¿Dónde hemos leído eso? Pastor, en el Salmo 36 que hemos visto, ¿no? Está describiendo a todos los pecadores, a todos nosotros. Veneno de áspides hay debajo de su lengua, de su boca.
no conocieron camino de paz. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos estamos en esa categoría de perversos, que por su gracia somos rescatados. Y eso es lo que el Salmo 36 también nos muestra. Si vuelven al Salmo 36, después de hablar de este hombre perverso, verso 5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, hermanos, porque de esos hombres perversos Dios transforma sus corazones y nos rescata de muertos en delitos y pecados a hijos suyos, a siervos como David. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Esos hombres perversos, ¿cuántos años Dios los conservó y los preservó? Mereciendo irse al infierno desde la concepción, ¿cuántos años? ¿En cuántos años Dios tocó tu corazón y cambió tu vida y tu corazón? Algunos a sus 20, algunos a sus 30, algunos a sus 60 años. ¿Te das cuenta? Y a veces uno dice, ay, yo hubiera querido que más antes. Hermano, 60 años ha tolerado tu maldad. En mi vida, 20 y algo años. Y estoy muy agradecido. Si fuera el triple, estaría tal vez triplemente agradecido. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. O sea que siempre va a haber razones de amarle. No excusas para no amarle. Estos hombres perversos son los que Dios toma y luego convierte su corazón. Verso 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Aborrezcamos, hermanos, el mal con todas nuestras fuerzas, pero que esto nos guíe a predicar a otros mostrando, yo estaba en ese mismo camino torcido y asqueroso. Y te puedo decir 1,000,000 de cosas perversas de ese camino que yo también estaba ahí. Pero Dios hizo misericordia. Así que, hermanos, aborrezcamos el mal. Amén. Y prediquemos esta gran misericordia infinita de Dios. Dios es tan bueno. Oremos.